Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. A medida que continuemos nuestro estudio del libro de Génesis, notarán que pasaremos más y más tiempo con cada capítulo. Esto se debe a que los capítulos hasta ahora han sido más bien cortos, bastante concisos. La información es bastante general y los principios que se introducen son más bien básicos. Así que hoy avanzaremos bastante rápido con los capítulos 8 y 9. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 8. Si tienen la Biblia completa judía, es la página 7. Génesis capítulo 8. Lo leeremos todo. Dios se acordó de Noé, de todo ser viviente y todo el ganado que iba con él en el arca. Así que Dios hizo pasar un viento sobre la tierra. Las aguas comenzaron a bajar. Además, las fuentes del abismo y las compuertas del cielo fueron detenidas. La lluvia del cielo se detuvo. Las aguas retrocedieron de cubrir toda la tierra. Y al cabo de 150 días, las aguas bajaron. En el día 17 del séptimo mes, el arca descansó en los montes de Ararat. Las aguas fueron decreciendo hasta el 10º mes. En el primer día del 10º mes, se vieron las cimas de las montañas. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él construyó, y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Luego envió una paloma para ver si las aguas se habían retirado de la superficie del suelo. Pero la paloma no encontró lugar para posarse y volvió a él, al arca, porque el agua todavía cubría toda la tierra. Él extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. La paloma regresó a él por la noche y he aquí en su pico había una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé supo que las aguas se habían retirado de la tierra. Esperó otros 7 días y envió la paloma. Ella ya no volvió a él. Para el primer día del primer mes del año 601, las aguas se habían secado sobre la tierra. Así que Noé quitó la cubierta del arca y miró. Y he aquí, la superficie del suelo estaba seca. Fue el día 27 del segundo mes que la tierra estaba seca. Y Dios dijo a Noé: «Sal del arca tú, y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos, y saca contigo todo ser viviente que tienes contigo, aves, ganado, todo animal que se arrastra sobre la tierra, para que abunden sobre la tierra y sean fecundos, y se multipliquen sobre la tierra». Salió pues Noé con sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos, y todo animal, todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve en la tierra, según sus familias, salieron del arca. Noé edificó un altar a Adonai, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Adonai percibió el agradable aroma, y Adonai dijo en su corazón: «Nunca más maldeciré la tierra por causa de la humanidad, porque la intención del corazón humano es mala desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras exista la tierra, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche no cesarán». Así como el capítulo 7 comenzó con el consuelo de que Dios invitó a la familia justa de Noé a la seguridad del arca, el capítulo 8 nos dice que Dios se acordó de él, pero el versículo no se detiene allí. Dice que también se acordó de todo ser viviente que entró con él en el arca. No puedo enfatizar lo suficiente cuán importantes son para Dios las criaturas vivientes, esas que típicamente llamamos animales. Es cierto que la humanidad está un poco por encima de los animales, pues se nos dio dominio sobre los animales. Sin embargo, estamos hechos de la misma sustancia que los animales, el polvo del suelo. Y Dios puso esa misma neshama, espíritu de vida, en los animales y en la humanidad. No trato de publicitar a las organizaciones que abogan por los derechos de los animales. Solo digo que no perdamos de vista el hecho de que para Dios
los animales no eran descartables. Sin duda, al principio de Génesis, cuando Dios hizo que los animales pasaran delante de Adán para que los nombrara, no debemos olvidar que Adán también tuvo la oportunidad de seleccionar alguno de ellos como compañero. No en el sentido de una esposa, sino como un amigo. Y, sin duda, esto fue para mostrarnos el lugar que el hombre ocupa en el reino animal, ligeramente por encima de los animales, pero también la importancia que amorosamente Dios le da a todas sus criaturas vivientes. Señalo esto porque si me permitiesen adjudicarle una emoción humana a Dios, fue algo terrible cuando llegó el día en que Dios tuvo que matar a un animal, o dos, para hacer con sus pieles unas vestiduras para cubrir a Adán y Eva. Eso lo habrá afligido, y le afligió cuando, por buenas razones, se hizo necesario matar animales regularmente para los sacrificios de sangre que tenían como fin expiar los pecados, no de los animales, sino de los seres humanos. Y debe haberse afligido una vez más cuando, por razones que no puedo entender, el Padre Creador instruyó a Noé y a sus descendientes que ahora podían matar a incontables animales, miles, que luego serían millones, de sus amadas criaturas para alimentarse. Este fue un asunto importante. Cuando se nos dice que Dios sabe cuándo un gorrión cae del cielo, es porque ese gorrión es una de sus criaturas vivientes que ya no está viva. No es que sabe del gorrión en el mismo sentido en que un solo dólar es importante para conciliar los libros de contabilidad. Más bien, es porque Dios puso el espíritu de vida en esa criatura, y ahora esa vida se extinguió. Con mucha frecuencia, miramos ese versículo solo desde el punto de vista de cuán importante es la humanidad, porque dice que Dios recuerda el número de los cabellos de nuestra cabeza. Pero eso no solo se refiere a eso, sino a que incluso un pájaro es importante para Él. Así que mucho antes de que Yeshua viniera al mundo, Dios estaba viendo morir a sus criaturas vivientes a causa del pecado de la humanidad. El Señor tuvo que tomar una decisión difícil. Tuvo que elegir valorar a los seres humanos por encima de cualquier otro tipo de seres vivientes. En la segunda mitad del versículo 1, se usa una palabra que nos es familiar. Dice que Dios hizo pasar un viento sobre la tierra para hacer retroceder las aguas. La palabra hebrea utilizada aquí es ruaj. En hebreo, Espíritu Santo es ruaj ha-kodesh. Ruaj, espíritu, ha-kodesh, santo, el Espíritu Santo. Ruaj es una palabra comúnmente usada en el Antiguo Testamento para describir el Espíritu de Dios, o a veces solo espíritu en general. Así que este viento fue más que un simple evento meteorológico. El viento era real y era literal, pero también implica la idea de que este viento tiene un componente espiritual, porque era obra de Dios. Otro ejemplo de la realidad de la dualidad. Bueno, después de 150 días de la subida del agua, el agua retrocedió durante los siguientes 150 días. La tevá, esa arca de madera flotante, sin timón, que se había movido alrededor de las aguas del diluvio hasta que se posó sobre los montes de Ararat. No, el monte de Ararat, no ese pico específico, más bien en algún lugar en la cima de una de las montañas de la extensa cordillera de Ararat, que actualmente está en Turquía. Y se nos dice el día exacto, dice que fue el día 17 del séptimo mes, pero pasaría un tiempo antes de que la única familia sobreviviente del mundo pudiera desembarcar. Pasaron 40 días más, y Noé envió un cuervo, un pájaro carroñero, un animal impuro. No volvió, lo que indicaba que había encontrado comida, despojos.
así como un lugar para anidar, seguramente en las cimas de las montañas que ahora estaban ligeramente descubiertas. Luego está la paloma, un animal limpio. Envió una paloma, pero regresó, indicando que no encontró alimento o un lugar para anidar. Una semana después, Noé envió otra paloma que esta vez volvió con una hoja de olivo verde, recién arrancada en su pico. Pasó otra semana y ahora la paloma no regresó, lo que indica que el agua ha retrocedido a la altura de los árboles o por debajo. Cabe destacar algo que es bien conocido por los cultivadores de olivos. Ellos nunca le temen a las inundaciones, que normalmente ahogarían y destruirían los árboles, porque los olivos incluso dan hojas mientras está sumergido bajo el agua. Pero después de hablar con un botánico, me explicaron que muchas variedades de árboles y plantas pueden sobrevivir tanto sequías severas como inundaciones severas. Y si se les permite sanar, pueden florecer una vez más. Es interesante notar que por alguna razón Dios quiere que sepamos el mes exacto y el día en que ocurrieron ciertas etapas del diluvio y su retroceso. Por ejemplo, vemos que en el primer mes, el primer día, que es el primer día de un nuevo año, que los judíos llaman Rosh Hashanah, fue seguro quitar la cubierta del arca, y ya solo tenían que esperar que la tierra se secara lo suficiente para que los tripulantes del arca pusieran un pie sobre ella. Fue el día 27 del segundo mes que Dios instruyó a Noé que podría ahora reanudar la vida en la superficie de la tierra. Resulta interesante ver que el mismo diluvio que destruyó lo viejo y lo corrupto, también purificó y dio paso a lo nuevo y lo limpio. La muerte de lo que estaba corrupto fue necesaria para la llegada de una nueva vida. Y de nuevo, tenemos un indicio de lo que vendrá. El Mesías es llamado agua viva, y el Nuevo Testamento apunta precisamente a esto. Nuestra vieja naturaleza muere, y somos purificados a través de esta agua viva que limpia y luego purga y retira la impureza. Esto prepara todo el significado simbólico del bautismo en agua. Por la muerte de la vieja vida vinculada al pecado, somos traídos a una nueva vida vinculada a Dios. Noé entendió ahora el impacto de lo que acababa de suceder, y en el verso 20 dio una respuesta absolutamente apropiada. Edificó un altar y sacrificó al Señor tomando de toda clase de animales limpios. El primer acto del nuevo orden de la humanidad fue honrar a Dios. Sin embargo, como pronto veremos, este mundo recién purificado que comenzó en la justicia, comprendiendo completamente el pecado y sus terribles y destructivas consecuencias, no iba a permanecer limpio por mucho tiempo. Pero el sacrificio de Noé también nos muestra al menos una razón importante de por qué Dios ordenó que abordaran 14 animales limpios, o sea, 7 parejas, al arca. Si Noé iba a sacrificar de cada especie de animales limpios, lo cual hizo, si hubiera habido solo una pareja de cada especie limpia a bordo, el primer sacrificio habría representado la extinción de esa especie. Además, al hacer esta serie de sacrificios, Noé afirmó que asumiría la continuación del linaje de Set, el pueblo piadoso de Israel. Por cierto, ¿para qué servían los animales impuros? ¿Por qué fueron mantenidos con vida en vez de solo dejarlos morir en el diluvio? Bueno, sin querer ser demasiado gráfico, más tarde encontramos que varios de los animales limpios viven de una dieta de carroñeros. Los cadáveres de personas y animales deben haber estado esparcidos por todas partes, a medida que las aguas retrocedían. ¿Se lo imaginan? Estos animales habrán prosperado con este enorme suministro de alimento.
y sin duda sirvieron para un propósito útil para limpiar el paisaje, al igual que los buitres y otros carroñeros lo hacen hoy en día. Y no olvidemos un principio primordial de nuestro universo: todo tiene un opuesto. Si hay algo limpio o puro, tenía que haber lo impuro o lo que no es limpio. Pero también quiero dejar algo claro: lo que Dios ordena como impuro. No todos los animales impuros son carroñeros. De hecho, no parece haber ningún patrón de comportamiento o característica física, ni ningún tipo particular de alimento que coman u otra cosa que podamos discernir para entender por qué Dios designó a ciertos animales como impuros. Se han presentado muchas teorías, pero ninguna se sostiene. Simplemente necesitamos entender que Dios es soberano. Él toma decisiones, Él hace elecciones, y usualmente no nos revela el porqué de ellas. Así que si se van hoy de aquí con un solo entendimiento de lo que es puro e impuro, espero que sea esto: los animales impuros no son una amplia categoría de animales malos. Los animales puros no son intrínsecamente mejores que los animales impuros. Los animales impuros no son defectuosos, ni tampoco tienen menor importancia para Dios. Su estatus no es más ni menos que una elección soberana hecha por el Creador por buenas razones que Él habrá tenido, y nunca nos ha compartido el razonamiento que respalda esa elección. Así que supongo que los hombres del monte Sinaí deben haber especulado al respecto. Los 2 versos del capítulo 8 revelan algunos puntos importantes. Primero, que Dios aceptó los sacrificios de Noé. Los halló agradables. Segundo, que Dios nunca más iba a destruir a todos los habitantes de la tierra de la manera en que acababa de hacerlo, con una inundación de agua. Y tercero, fíjense en esta frase, una frase muy importante que está en el versículo 21 y que dice: porque la intención del corazón humano es mala desde su juventud. La intención del corazón humano es mala desde su juventud. El Todopoderoso está admitiendo directamente que la humanidad tiene un problema. Tenemos el mal dentro de nosotros desde las primeras etapas de desarrollo. Y, como lo discutimos la semana pasada, ¿dónde se hace alguna referencia a Satanás cuando se habla del mal que hacen los humanos? ¿En qué parte vemos que Dios le adjudica el problema de la maldad en la humanidad al diablo? Él no hace eso. Pero no me malinterpreten, Satanás es real. Él seduce al hombre para que haga el mal. Pero Satanás no creó el mal. Satanás fue un ser creado, al igual que todos los demás, y él hizo una elección moral y se convirtió en el mal personificado a la máxima potencia. Y valiéndose de métodos engañosos, Satanás simplemente toma ventaja de la inclinación al mal que ya está en nosotros. Aquí donde dice que la intención del corazón es mala desde su juventud, la frase desde su juventud está escrita como miné arwah en hebreo. Eso significa literalmente desde su despertar. Así que quizás una mejor traducción de esa frase pudiera ser: porque la intención del corazón humano es mala desde su despertar. El Rabí Judá, uno de los grandes sabios judíos de la antigüedad, explica que esto se refiere al momento en que el humano adquiere conciencia. Los sabios argumentaban si esa conciencia ocurre en el vientre de la madre, o inmediatamente al nacer, o poco después,
Pero de todas formas, la cuestión es que todas las personas nacen con una intención maligna. Eso es lo que se dice en el versículo 21. Y no está diciendo que el corazón humano solo tiene maldad, para nada. No está diciendo que los bebés nacen automáticamente 100% inclinados al mal. No nacemos 100% malos. Si no sabes distinguir a Dios, eso no te vuelve 100% malo. Esta declaración hecha por Dios sencillamente está admitiendo que todo el mundo nace con una inclinación al mal. Pablo lo dijo de este modo: todos los seres humanos están atados por el pecado. Todos. Así que todos tenemos igual oportunidad de ser salvos de la misma manera. Y debido al principio de los opuestos, ya que todos nacemos con una inclinación al mal, todos también nacemos con una inclinación al bien. Una pregunta que me hicieron es: ¿cuándo fue que Dios abandonó el jardín del Edén? Bueno, hasta el momento del diluvio, el hombre aparentemente miraba hacia el jardín. Miraban en dirección al jardín. Cuando se comunicaban con Dios, pues allí estaba Él. De aquí en adelante, en la Biblia, después del diluvio, veremos que Dios mira al hombre hacia abajo y el hombre mira a Dios hacia arriba. Así que sabemos que lo que quedaba del jardín fue destruido por el diluvio. Y Dios ahora se comunicaba con el hombre desde su reino celestial, no desde el jardín del Edén en la tierra. Pasaría mucho tiempo antes de que Él restableciera un lugar donde Él moraría con la humanidad. Y sucedió en tiempos de Moisés, con la construcción del tabernáculo en el desierto. Inmediatamente después del diluvio, la tierra era un lugar muy diferente de lo que había sido unos meses antes. Los océanos eran más extensos, por tanto, había menos superficie terrestre que antes del diluvio. La tierra estaba desprovista de vegetación hasta que ésta se regeneró. Y la única vida animal que existía provenía de las criaturas que fueron salvadas en el arca. El rocío que envolvía el aire y regaba la vegetación antes de que hubo lluvia ya no existía. El clima templado y más estable que existía antes en el mundo ahora tenía más cambios radicales. Como resultado, las estaciones se volvieron más pronunciadas. Los ciclos de las estaciones hicieron que fuera más crítico que los humanos tuvieran una planificación, porque el cultivo de plantas para el alimento dependía de los ciclos de la temperatura, la lluvia, de la cantidad de luz, de la época del año, etc. Pero el cambio más dramático, respecto a unos pocos meses antes, fue que solo 8 personas y un puñado de animales vivieron para habitar y repoblar la superficie de la Tierra. Nuestro planeta era un lugar bastante solitario para todas las criaturas que vivían por encima de los océanos. Por tanto, vemos que, ciertamente, Noé era el nuevo Adán. De él provendría toda la humanidad futura. Ustedes y yo estamos vinculados más estrechamente con Noé que lo que estamos con Adán. Pero Noé y Adán estaban bajo paradigmas muy diferentes. Sus situaciones estaban en polos opuestos. Adán fue creado en perfección. Él fue creado dentro de un mundo de perfección absoluta. Él fue creado a imagen de Dios. Noé, por otro lado, nació en un mundo de imperfección. Y aunque Noé fue declarado justo ante los ojos de Dios, Noé, al igual que nosotros, nació con una naturaleza caída, en un mundo caído. Y porque Noé confió y obedeció a Dios, Noé fue declarado justo, porque ciertamente no era sin pecado. Este principio fundamental de salvación
confiar en Dios y ser acreditados con justicia en lugar de tratar de ganarla, es el mismo principio bajo el que todos estamos hoy y está presente aquí mismo, aquí en el Antiguo Testamento, en Génesis. Así como Adán fue creado a imagen de Dios, también Noé fue creado, por así decirlo, a imagen de Adán. Había terminado una era y otra nueva había comenzado. Este estado universalmente pecaminoso del mundo, del cual Noé era el patriarca, representaba la nueva base de cómo Dios trataría con el mundo post-diluviano y todos sus aspectos. Bastante distinto a cómo fue con Adán. Bastante distinto de cómo iba a ser con la eventual venida de Cristo. Y bastante distinta también de cómo será algún día en un futuro no demasiado lejano. Así que vamos a ver grandes diferencias entre el viejo mundo antes del diluvio y el nuevo mundo post-diluviano. Enseguida que miremos el capítulo 9 de Génesis. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 9, que está en la página 8, si tienen una Biblia completa judía. Génesis capítulo 9. Dios bendijo a Noaj y a sus hijos, diciéndoles: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el temblor de ustedes estarán sobre todo animal salvaje, toda ave en el aire, toda criatura que puebla la tierra, y todos los peces en el mar. Estos les han sido entregados. Todo ser viviente que se mueve será alimento para ustedes. Así como les di las plantas verdes antes, ahora les doy todo. Pero la carne con su vida, que es su sangre, no deben comer. Ciertamente pediré cuentas por la sangre de sus vidas. La exigiré de todo animal y de todo ser humano. Pediré a cada ser humano que rinda cuentas de la vida de su prójimo. El que derrame sangre humana, por un ser humano su propia sangre será derramada, porque Dios hizo a los seres humanos a su imagen. Y ustedes sean fructíferos, multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra, y multiplíquense en ella. Dios habló a Noaj y a sus hijos con él diciendo: en cuanto a mí, yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes después de ustedes, y con toda criatura viva que está con ustedes, las aves, el ganado y todo animal salvaje con ustedes, todos los que salen del arca, todos los animales en la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes para que nunca más todas las criaturas vivientes sean destruidas por las aguas de un diluvio, y nunca más habrá un diluvio para destruir la tierra. Y Dios agregó: aquí está la señal del pacto que hago entre yo y ustedes y toda criatura viviente con ustedes, para todas las generaciones futuras. Pongo mi arco iris en las nubes. Estará allí como señal del pacto entre yo y la tierra. Siempre que traiga nubes sobre la tierra y se vea el arco iris en las nubes, me acordaré de mi pacto que hay entre yo y ustedes y toda criatura viviente de cualquier tipo, y el agua nunca más se convertirá en un diluvio para destruir a todos los seres vivos. El arco iris estará en las nubes, así que cuando lo vea, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente de cualquier tipo en la tierra. Y Dios dijo a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda criatura viviente en la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Shem, Ham y Jefet. Ham o Cam es el padre de Canaán. Estos tres fueron hijos de Noé, y toda la tierra fue poblada por ellos. Noé, un agricultor, fue el primero en plantar una viña. Bebió tanto del vino que se embriagó y se acostó desnudo en la tienda. Ham, el padre de Canaán, vio a su padre vergonzosamente expuesto. Salió y le contó a sus dos hermanos. Shem y Jefet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás entraron y cubrieron a su padre desnudo. Sus rostros estaban vueltos a otro lado para no ver a su padre vergonzosamente expuesto.
Y cuando Noé se despertó de su vino, supo lo que su hijo más joven le había hecho, y dijo: «Maldito sea Canaán, será siervo de siervos para sus hermanos». Luego dijo: «Bendito sea Adonai, el Dios de Shem, Canaán será su siervo, y que Dios ensanche a Yefet. Él vivirá en las tiendas de Shem, pero Canaán será su siervo». Después del diluvio, Noé vivió 350 años. En total, Noé vivió 950 años y luego murió. Esta historia comienza con la regeneración de la humanidad y el reordenamiento de la sociedad. Los grandes cambios y las dinámicas que regían la existencia del hombre, su relación con su entorno y sus propias responsabilidades ante Dios, son evidentes de inmediato en el verso 2. Mientras que los animales una vez andaban confiados, sin miedo al hombre, y sometidos voluntariamente al hombre antes del diluvio, ahora Dios ordenaba que el dominio humano sobre los animales será mucho mayor. Los mismos animales que tan dócilmente aparecieron delante de Adán para ser nombrados, ahora tendrían un temor mortal del hombre. El verso 3 nos dice que la carne ya no estaba prohibida como alimento. La carne de animales se ha convertido en una fuente de nutrición aprobada a regañadientes, pero no está exenta de restricciones claras e inequívocas. Oí que la gente se pregunta cómo fue que Noé pudo hacer que todos esos animales salvajes entraran en el arca. Sencillamente, antes del diluvio, el hombre tenía una relación muy diferente con los animales a la que tuvo después. Estamos viendo que en estos primeros versos de Génesis capítulo 9 se establece un nuevo orden a través de una serie de reglas generales y leyes que se le dieron a Noé después del diluvio. El nombre teológico para estas reglas es las leyes noágidas. Así que tenemos que hacernos una pregunta importante. ¿Había leyes divinas universales que fueron dadas a la humanidad antes del diluvio? ¿O lo que acabamos de leer es la primera vez que Dios ha hecho esto? El asunto es en realidad bastante evidente. La única manera en que Dios tendría bases para declarar a un hombre justo y a otro hombre malvado es que ya estuviese establecida alguna normativa. Por tanto, aunque no está escrito anteriormente en el Génesis de manera tan explícita como lo que estamos leyendo en el capítulo 9, tenía que haber existido un código moral que fuera vinculante para toda la humanidad y del cual toda la humanidad era consciente. De lo contrario, ¿cómo sabría la gente cómo tomar decisiones morales? Y en consecuencia, ¿cuál era el estándar que Dios usó para separar a los malvados de los buenos? Después del diluvio, ¿por qué ahora estaba permitido que el hombre comiera carne y que comiera animales, si antes estaba estrictamente prohibido? Es muy simple. Fue una concesión del Señor ante la debilidad humana, que se reveló por primera vez con Adán y Eva. Como lo señalan los antiguos sabios hebreos, solo porque Noé fue llamado un hombre justo, no significa que él fuera un hombre perfecto, un hombre sin pecado. Como todos los seres humanos, Noé tenía una naturaleza de pecado intrínseca que había heredado de Adán, e incluso después del diluvio, esa naturaleza pecaminosa y la inclinación al mal de él y su familia continuaron. Y eso lo heredaron todos sus descendientes, nosotros. Así, nuestro Señor, en un sentido limitado, purificó el mundo con el diluvio. Pero más que otra cosa, ese gran diluvio fue un juicio divino sobre el mundo. Fue un castigo justo por la maldad.
no era una manera de liberar al mundo del mal y empezar todo de nuevo con la pizarra limpia. Y lo mismo pasará, curiosamente, cuando entremos en ese reino de 1000 años con Cristo. El Señor, en cierto sentido, purificará al mundo en una serie de grandes cataclismos que terminarán con la batalla de Armagedón. ¿Pero el pecado y el mal habrán sido destruidos también? ¡No! ¿Toda la humanidad que quede será perfecta ahora y sin pecado? No. Pero como en el diluvio de Noé, en un cierto momento del tiempo, todos los que Dios considera malvados serán destruidos de acuerdo a un estándar conocido de justicia. La próxima destrucción mundial de la humanidad se basará en quién ha aceptado sinceramente a su Hijo para la salvación y quién no. De hecho, en un cierto momento en el tiempo, que solo el Padre conoce, aquellos a quienes Él considera justos serán removidos y puestos en un arca espiritual, el cielo, durante lo que llamamos el arrebatamiento o el rapto. Este evento sucede justo antes de que Dios comience su castigo del mundo por su maldad universal. Así como Noé y su familia fueron puestos en un arca antes de que Dios castigara al mundo por su maldad universal, con el diluvio. Así que el diluvio ciertamente no erradicó el pecado. El pecado siguió a la humanidad dentro del arca. Y Dios hizo disposiciones para esa triste realidad. Si esa idea suena un poco molesta para ustedes, recuerden que en 1 Corintios capítulo 7, Pablo da algunas instrucciones con respecto al divorcio, y se dijo que esto se debía a la dureza del corazón de los hombres. Por tanto, el divorcio era una realidad desagradable, entrelazada en las sociedades humanas, no iba a desaparecer, ni siquiera entre los creyentes. Esta misma dureza de corazón es la razón por la que el Señor permitió a los humanos, después del diluvio, comer carne. Lo van a hacer de todos modos debido a la dureza del corazón de la humanidad. Así que el Señor estableció reglas y restricciones para ello, aunque ese no era su ideal. El verso 2 también nos da la oportunidad de traer un poco de sentido común a la lectura de la Biblia. Nunca piensen que las palabras escritas realmente no significan lo que dicen. Es solo que ese significado corresponde con la comprensión común de la cultura hebrea de ese tiempo, y no necesariamente con la comprensión común de la cultura del siglo XXI. Aquí dice que todos los animales temerán al hombre. El hecho es que sabemos muy bien que no todos los animales le temen al hombre. Nunca ha sido así. Muchos animales se sienten cómodos con los humanos, porque han sido domesticados y criados para ese propósito. Se nos dice que las ovejas reconocen la voz de sus pastores. Sin entrar en demasiados detalles, solo piense en mascotas comunes como perros y gatos que han aprendido a confiar en el hombre en cierta manera. Pero la cuestión es que cuando la Biblia dice que todos o cada cosa, eso debe tomarse en un sentido general, mas no en un sentido absoluto. Todo o cada cosa no significa el 100%. Más bien significa que es una regla general que tendrá algunas excepciones. Podríamos decir que significa la gran mayoría. Piensen, por ejemplo, que en nuestro modo de hablar actual decimos cosas como «todos están en mi contra», o «todo lo que hago sale mal», o «siempre tomo la misma ruta a casa». Ninguna de estas cosas es así en todo momento, sin excepción. Solo es un modo figurativo de hablar.
Así que debemos tener mucho cuidado de no leer los textos sagrados como absolutos teológicos cuando esa no era la intención. Aun cuando toda criatura, es decir, la gran mayoría, estaba permitida como alimento, había una prohibición muy estricta estipulada para el consumo de la carne, y era que el hombre no podía comer la sangre. ¿Cuál es la razón? Es porque es en la sangre donde está la vida. Es porque es en la sangre donde está contenida la vida. La sangre solo debía usarse para los sacrificios a Dios y nunca para el consumo humano. La sangre es la esencia de la vida. Es simplemente muy sagrada para que el hombre participe de ella. Y vemos que la importancia de la sangre se traslada de los animales a los humanos. Por tanto, el asesinato, que bíblicamente es la toma de sangre humana, está específicamente prohibido. Noten que en el verso 5, Dios le entrega el deber de hacer justicia por homicidio al hombre. Antes de ese momento, Dios se había encargado él mismo, y lo hizo de manera muy diferente de cómo lo harán los humanos, porque aquí se da la instrucción de que si un hombre comete asesinato, deberá morir a manos de otro hombre. ¿Recuerdan cuál fue la pena por asesinato que se le dio a Caín cuando mató a su hermano Abel? ¿Cuál fue? El destierro. El destierro de la presencia de Dios. Dios incluso llegó a poner una señal sobre Caín para que otros humanos no estuvieran tentados a tomar el asunto en sus propias manos y dañar a Caín buscando venganza. La mera separación de Dios fue considerada como un castigo suficiente, pero ese ya no era el caso. Lo que los antiguos rabinos señalan de manera brillante con respecto a estos pasajes es que aquí encontramos que Dios establece los principios del gobierno terrenal, en virtud del cual se creó el derecho civil. El Señor delegó parte de su autoridad a las autoridades humanas. Más tarde en Levítico, Dios hará un gran trabajo para definir algo que las sociedades humanas constantemente tratan de reescribir, sin lograrlo realmente, que es la moralidad y qué es la justicia. Llamamos ley, Torá o ley de Moisés, a la definición que Dios da de la moralidad y de la justicia. Estos mismos rabinos y escribas también llegaron a la conclusión de que si Dios entregó a los humanos el terrible asunto de determinar la pena de muerte, si Dios autorizó el derecho a tomar una vida humana, derramar sangre humana, entonces los asuntos menores de la vida, como la autoridad sobre las esposas, los hijos, los sirvientes, la propiedad de la tierra, también estaba en manos del hombre. Y de aquí salió lo que finalmente se llamaría las 7 leyes noágidas. Las leyes noágidas, que se nos presentan al principio de Génesis 9, fueron esencialmente los principios más fundamentales de la justicia civil, en los que se basarían todas las demás leyes civiles. En este punto en las Escrituras no vemos este conjunto de leyes enumeradas específicamente, pero miles de años más tarde, después de la venida de Cristo, estas leyes noágidas jugaron un papel en la determinación del Concilio de Jerusalén del año 49 después de Cristo, en cuanto a los requisitos mínimos de conducta para los gentiles que querían confraternizar y adorar a Dios junto a los judíos que reconocían que Yeshua era el Mesías. Lo que eventualmente llegó a llamarse las 7 leyes noágidas son las siguientes. Primero, el hombre tenía prohibido adorar ídolos. Segundo, no cometer blasfemia, no tomar el nombre de Dios en vano, que es una de las maneras de hacerlo. Tercero, el hombre no debe asesinar. Cuarto, no cometer incesto. Quinto, no robar ni hurtar. Sexto, el hombre no podía ingerir sangre ni comer la carne de animales que hubiesen sido estrangulados y que, por lo tanto, no habían sido desangrados. Y séptimo, el hombre debía someterse a la autoridad del gobierno humano. Luego en el verso 8,
Dios hace un pacto. Y cuando nos encontremos con la historia de Abraham en un par de semanas más, hablaremos un poco más sobre la naturaleza fundamental de los pactos. Pero por ahora, reconozcamos que este pacto en particular es un contrato que está en la forma de una promesa. Y en este caso, se dice que es entre Dios y Noé. Pero también es una promesa de Dios a todo ser viviente. Noé es apropiadamente el representante de toda vida nueva en este planeta. Este contrato particular es unilateral. El contrato no depende de la respuesta ni de la conducta del hombre. Todo es de Dios. Otros pactos que encontraremos tienen requisitos de ambas partes. Tanto Dios como el hombre tienen reglas que seguir. Y este es el primer pacto entre el hombre y Dios que se menciona en la Torá. Hay una creencia teológica que dice que este pacto con Noé era el segundo pacto con la humanidad, y que el primero fue entre Dios y Adán, por el cual si Adán no comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, podía permanecer en el jardín con Dios. En lo personal, creo que eso reduce el impacto del concepto del pacto, y la palabra pacto ni siquiera se usó en ese caso. Es cierto que Dios le dio una instrucción a Adán de no comer del árbol, pero solo porque si desobedecías habría un castigo, no quiere decir que esa sola instrucción estuviera a nivel de lo que es un pacto. Y el pacto que Dios hizo con Noé es este. Dios nunca más destruiría al mundo y todo lo que hay en él con un diluvio. Y claro, él dejó la opción abierta de destruir el mundo por algún otro medio. Pero esa es otra historia. De todos modos, el sello de este pacto es el arco iris. No quiero demorar mucho tiempo en esto, pero la pregunta que suele plantearse es: ¿fue este el primer arco iris? ¿Nunca existió antes? Mi contestación indiscutible a esto es: puede ser. Esta es la cuestión. Dios ha puesto varias cosas físicas en el cielo para que fueran usadas como señales. No necesariamente creaba una nueva cada vez que se necesitaba una señal. La física de la luz y la refracción de la luz al pasar por la humedad es bien entendida. Y sabemos que no es necesario ni siquiera que llueva para poder tener un arco iris. Solo debe haber una cantidad suficiente de agua en la atmósfera. Sin embargo, casi todos los eruditos bíblicos antiguos y modernos concuerdan en que este fue el primer arco iris. Así que no veo ninguna razón de alargar la discusión o contender con eso, porque al final no hay manera de demostrarlo. Pero me gustaría señalar esta parte en que Dios dice que cuando Él mirara al arco iris, se acordaría de este pacto con todo ser viviente y no los destruiría de nuevo con un diluvio. Y como comentamos hace un par de semanas, las declaraciones de este tipo son figurativas. Dios no es un hombre. Él no tiene atributos humanos. Dios no es un superhumano. Él es un ser completamente diferente a un hombre. Y los seres humanos no son algún tipo de dioses menores. Así que Dios no necesita que le refresquen la memoria. Tengo una pared llena de notas adhesivas en casa. Así es como funciona mi memoria en estos días. Él no necesita eso. Tampoco necesita un enorme bloc de notas. Pero también imagino que unas generaciones después de Noé, aún tendrían relativamente fresco el recuerdo de ese diluvio en sus mentes. ¿Pueden imaginar cómo estarían de ansiosos cada vez que empezaba una tormenta muy fuerte? Mientras esperaban que dejara de llover. Qué reconfortante debe haber sido mirar arriba y al separarse las nubes, ver ese hermoso y brillante arco iris en el cielo. Y recordar que Dios hizo una promesa al respecto, y esa era la señal.
Tal vez nos haría bien a todos recordar el maravilloso arco iris, que es tan común para nosotros verlo, sobre todo aquí en Florida. Y no le prestamos demasiada atención. De hecho, está destinado a ser una señal divina para todos los seres humanos de parte de Dios. Eso no ha cambiado solo porque hayan pasado unos pocos miles de años desde el arca de Noé. Continuaremos con el capítulo 9 en la próxima lección. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.